El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotras todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Compartamos hoy un poco acerca de la vida de San Juan María Vianney. Según el Evangelio que hemos escuchado, todos estaban asombrados de la sabiduría de Jesús, por sus enseñanzas, sus milagros. Pues algo parecido ocurrió con Juan María Vianney, de familia campesina, de familia muy temerosa de Dios. Siendo niño, ya manifestó él ser sacerdote. Cuando ingresa al seminario, la primera dificultad que tiene son los estudios. Le costaba el latín. Ustedes saben que el latín sigue siendo el idioma oficial de la Iglesia, aunque sea una lengua muerta. Si uno va al seminario, hay que estudiar latín, hay que estudiar griego. Y en otros seminarios ya ofrecen hebreo, porque estudiando estas lenguas se comprende mejor las Escrituras. Pues San Juan María Vianney tenía tanta dificultad que incluso por sus bajas calificaciones pensaron en expulsarlo del seminario. Y alguien dijo: no, hay que ver sus cualidades espirituales, humanas. Pero bendito Dios, se ordenó sacerdote. El obispo de la época, pensando, discerniendo a quién podía enviar a un pueblito llamado Ars, y todos los sacerdotes decían: ahí yo no voy. Un lugar difícil. ¿Quién sabe cuántos años sin tener sacerdote? Imagínense ustedes. Le dijeron a San Juan María Vianney y dijo: yo voy. Se fue caminando. Encuentra a un niño y le dice: ¿conoces Ars? Sí, padre, yo lo voy a guiar. Y así caminó con el niño. Cuando llegaron le dijo: tú me has guiado a este pueblo, yo te llevaré al cielo. Primeras palabras de este gran santo. ¿Qué encontró en Ars? Cantinas llenas
la iglesia vacía. Fue lo que encontró. Imagínense todos los pecados de inmoralidad, de rechazo a Dios. Estamos hablando de un pueblito europeo y todavía sigue existiendo esa mentalidad de rechazo a Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo San Juan María Vianney cuando iba a celebrar su primera misa? Alguien le dijo: padre, ni toque las campanas porque nadie va a venir. Él tocó las campanas y comenzó a celebrar la Eucaristía con 2, 3, 4 personas. Y sus homilías fueron llegando a los hogares. Segundo paso, dijo él: tengo que confesar. Todavía no se explica, según los historiadores, cómo él tenía tiempo para todo. Sin dejar de celebrar la Eucaristía, confesar diariamente. Yo confieso los jueves 3 horas y termino agotado. Pregunten a cualquier sacerdote. Lo más difícil no es celebrar 5 o 6 misas. Lo más difícil es confesar. Y este hombre, 14 horas confesando, diarias, como le hacía don del Señor Jesús. Y tuvo dones sobrenaturales, por supuesto, como poder ver la conciencia de la persona, los pecados. Decía San Juan María Vianney: si ponemos un confesionario en el infierno, ¿cuántas almas condenadas correrían al confesionario? Pero ya es tarde, decía, porque el confesionario es para confesarse ya, no el próximo año, ya. Y decía él: el diablo se pone furioso cuando ve a un sacerdote confesando. Fue atacado por Satanás San Juan María Vianney, por ejemplo, a la hora de dormir. Su colchón una vez se estaba quemando, y no por un accidente, el diablo. Ya se imaginan ustedes a las fuerzas espirituales satánicas a las que se enfrentó él. Imagínese que usted está descansando, no tiene pero ni una vela encendida, y aparece el colchón, su cama quemándose. Le tenía odio el diablo a San Juan María Vianney, pero no se dejó vencer. Su fuerza era Cristo, la Eucaristía. Y hoy a los sacerdotes, más que predicarles hoy a ustedes, es una autoprédica para nosotros. Ante todo, ser humildes, como lo fue él. Atender a los fieles sin distinción alguna, a todos por igual. Dedicar tiempo a la confesión. Hay hermanos sacerdotes que de pronto los fieles se quejan porque el Padre no ofrece espacios para la confesión. Y ahí ustedes tienen toda la razón. En la semana, confesar. San Juan María Vianney nos enseña que la Eucaristía es lo máximo, lo más importante en la vida del sacerdote. Decía él: ni todas las obras de caridad que puedan reunir los hombres es igual a la Eucaristía. Eso decía Juan María Vianney.
y celebraba la Eucaristía sin prisa, sin correr. Decía alguien una vez, el Padre reza tan rápido que ni logro entender las oraciones, porque el reloj le lleva a prisa. Las oraciones del misal romano son para disfrutarlas. Recuerdo que Monseñor Mata siempre nos decía a nosotros, vivan la Eucaristía con intensidad. Lean pausadamente las oraciones para que el pueblo pueda escucharlas, entender el mensaje que Dios quiere. Sí, siempre exhortaba a nosotros diciéndonos, la Eucaristía es la fortaleza de ustedes, aún sin merecerlo. Celo pastoral nos enseña el santo de hoy. Decía él, se puede estar cayendo la torre del campanario, pero eso se puede reparar. Pero no te olvides que la prioridad primera es salvar almas. Y a veces nos preocupamos para que el templo esté de lo más magnífico y perfecto, súper elegante. Y olvidamos a ustedes que son piedras preciosas, como dice Pedro en una de sus cartas. Nos olvidamos los sacerdotes que la belleza en una iglesia son ustedes. San Juan María Vianney nos enseña eso, celo pastoral, ardor, pasión por salvar almas. Y para eso fuimos ordenados, no para otra cosa, llevar almas al cielo. Por eso las Eucaristías, los sacramentos, las direcciones espirituales. Es cierto, queridos hermanos, no nos damos abasto hoy los sacerdotes, que pasamos momentos difíciles, no nos damos abasto. Pero confiamos en la gracia de Cristo. Y por eso los nuevos presbíteros, con ese corazón sacerdotal del santo de hoy, que por nada del mundo cambiemos a Dios, porque saben que en el camino muchos sacerdotes dejan el ministerio, a veces por dinero, a veces por otros intereses. Que la prioridad sea la oración, la Eucaristía. Y en ese sentido sí les pedimos a ustedes lo único, oración, oración por el sacerdote. Cuando rezan el Santo Rosario, pongan ahí el nombre del presbítero. En sus oraciones privadas, cuando vienen al Santísimo. Qué bonito en una parroquia un sacerdote para servir. Ojalá tuviésemos más sacerdotes para atenderles mejor. Y lo último, San Juan María Vianney era un enamoradísimo de la Virgen Santísima. A ella se fiaba siempre para salir de la parroquia, para salir a celebrar misa. Vivió 73 años. ¿Y cómo quedó aquel pueblo cuando él llegó? El templo lleno, las cantinas vacías. Hubo una conversión plena en ese lugar. Hoy es uno de los sitios más visitados en Francia y en Europa para visitar sus restos y pedir su intercesión. Alabado sea el Señor por el don precioso del sacerdocio a la Iglesia.